Soy el siervo del Señor, el hermano Paul, de la Iglesia Evangélica en Torrelavega, Cantabria. Hermanos y hermanas en Cristo, y a todas las personas que me estén escuchando, tengo la necesidad y también el deseo de deciros, después de un tiempo orando a Dios y meditando en su palabra, rogando al Señor, pidiéndole confirmación, me fue dado por el Espíritu del Señor confirmación de las claves de Dios para el tema que vamos a tratar. El remedio de Dios para curar, sanar el Alzheimer. Salmo 88:12. Serán reconocidas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Tierra del olvido. Hace unos años mi esposa y yo y mi familia pasemos por esta amarga y dolorosa experiencia, debido a que un pariente nuestro muy cercano sufrió esta enfermedad del Alzheimer. Al final se fue con el Señor, lo cual fue muchísimo mejor, pues la Biblia declara: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanos y hermanas en Cristo, la salvación es la suma de todas las bendiciones y beneficios en Dios. No obstante, permítanme mostrarles, antes de darles a conocer el remedio divino para curar, sanar el Alzheimer, algunos de los muchos beneficios que tenemos al orar en el Espíritu, puesto que esta es una de las dos claves para curar el Alzheimer. Romanos capítulo 8, verso número 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2 y verso 15. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, oraré con el entendimiento. Dios nos ha dado un regalo maravilloso, el lenguaje divino del Espíritu, que el 90% de los cristianos lamentablemente no lo utilizan, lo ignoran, no lo usan. Al orar en lenguas es el lenguaje del Espíritu. Al orar en lenguas, oras en el lenguaje más maravilloso, el más maravilloso que existe en la tierra, puesto que es el lenguaje divino del Espíritu. Pues comienzas a amar. Amas a Dios de una forma nueva que no puedes contener. Te devuelve el primer amor, pues te libera de la ociosidad y del pecado interior. Cuanto más oras en lenguas en el lenguaje divino, entras más y más en la esfera espiritual, pues en Efesios 4:23 nos muestra el apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando oras en lenguas en el lenguaje divino, tu mente se renueva y experimentas de una forma maravillosa que realmente estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Puesto que una cosa es leer o predicar, estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y otra cosa muy distinta es que estás experimentando que realmente estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y esto es posición de autoridad en Cristo. San Juan 3:31 al 34 con Efesios 2:6. Y se activa el espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:15 al 23. Te da poder para el ministerio, realizando maravillas, milagros y sanidades, pues edificas tu fe a través de la palabra de Dios y al orar en el lenguaje divino del Espíritu. Al orar en lenguas en el lenguaje divino, estás como Juan en la isla de Pasmos en el Espíritu, y estás orando a Dios cada segundo, porque viene de tu espíritu, no de tu mente, y así dejas obrar a Dios mismo desde tu interior, actuando el Todopoderoso. Orar en lenguas en el lenguaje divino reprograma tu espíritu, tu mente y tu cuerpo,
y no puedes fallar en cuanto a planes, propósitos y decisiones. Obras de antemano y el Espíritu te ayuda a orar sobre los misterios de tu futuro para que cuando llegues allí tengas la plena confianza y seguridad de que estás en el lugar correcto, preparado por Dios, destinado por Dios. Efesios 2:10. Y cumples tu destino con seguridad. Al orar en lenguas, oras en un lenguaje inteligente. Llevas un psiquiatra interno que te va dirigiendo y convenciendo, y un maravilloso Maestro divino. Pues cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Al orar en lenguas, oras desde tu espíritu, sanando tus miedos, tus ansiedades, tus traumas, se desvanecen por completo. Al orar en lenguas en el lenguaje divino, hace lo mismo por la persona espiritual que lo que el corazón hace en lo natural. Tu corazón late y bombea por todas tus venas y arterias, y esa sangre te da vida y te mantiene tu organismo con vida. Al orar en lenguas, bombea la presencia del Espíritu Santo, inunda tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, aumentando tu sistema inmunológico defensivo. Pues cuando oras en lenguas en el Espíritu, oras en la perfecta fe, en la fe de Dios que es perfecta. Pues Dios tiene planes para ti, no los guarda de ti, sino que son para ti. Oímos la voz de Dios por el testimonio interior. Orar en lenguas es conectarte con el poder de Dios en tu espíritu, y oras a Dios en perfecto agradecimiento y su perfecta voluntad, y te vuelves consciente de que Dios está realmente dentro de ti, pues estás practicando la presencia de Dios. Cuando oras en lenguas en el espíritu, Él nos guía en lo pequeño para estar listos en los asuntos más importantes, para que las obras que Dios ha preparado de antemano por tu futuro, para que cuando llegues allí sabrás que estás en el lugar preparado por Dios, destinado por Dios. Dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Vida al alma, vida al espíritu, vida al cuerpo. Te vuelves más sensible y más poderoso, puesto que Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para liberar unción de fe, para sanar cualquier enfermedad, enfermedad de origen natural o enfermedad producida por espíritu de enfermedad, por el poder maravilloso del Señor, que se manifiesta en tu espíritu afectando todo tu organismo. Poder para liberarte de la influencia del poder demoníaco, viviendo un evangelio de poder y libertad, puesto que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Por tanto, ponga atención de fe para ir comprobando cómo se va desarrollando las dos claves divinas del Señor para el tratamiento y sanidad del Alzheimer. La vida secreta del cerebro, científicamente demostrado, 100.000 millones de neuronas. En la Facultad de Medicina de Boston, los neurocientíficos, en el 1999, descubrieron en el hipocampo las neuronas madre permanecen misteriosamente inactivas, que el cerebro tiene la capacidad de renovarse. Basaron sus investigaciones en identificar las fuerzas que provocaban la transformación de las células madre en neuronas, centrándose sus investigaciones en la parte más evolucionada del cerebro, el cóccix, enviando conexiones restableciendo el circuito cerebral. Por primera vez los científicos han demostrado que el cerebro se puede autorrepararse con nuevas neuronas, y este experimento nos demuestra que existe una secuencia y una combinación de señales monoculares que pueda inducir al nacimiento de nuevas células nerviosas. Descubrieron que ensayando con moléculas de los ratones en laboratorio podríamos descubrir cuáles son las adecuadas para los humanos. Puede que algún día las mismas fuerzas misteriosas que impulsan
a las células madre a formar el cerebro de un bebé, puedan reparar a un cerebro envejecido. Y hasta ahora solo un milagro podría provocar el cambio. Pues, hermanos y hermanas, y a todas las personas que me estén escuchando, las dos claves divinas del Señor son el remedio del milagro que van a provocar el cambio. Un milagro es un hecho que viola las leyes de la naturaleza, que altera el orden creado, que hace evidente para todos aquellos que lo presencian que fue algo sobrenatural. El hecho de que el mar Rojo se abriera, que una hacha flotara en el agua, que un hombre fuera alimentado por cuervos, que alguien desde el nacimiento fuera sano, todos estos hechos no dejaron ninguna duda de que fueron realizados por Dios. Científicamente está demostrado, hay una parte de nuestro cerebro que está aparentemente inactiva, que es misteriosa y desconocida, que no existe nada en la Tierra que la pueda activar, pues no hay fármaco creado que la pueda activar. Es misteriosa, pero están completamente seguros y convencidos, hermanos y hermanas, que si existiera alguna posibilidad de que podrían activarla, segregaría una química que enviaría por todo el cerebro un torrente de millones de neuronas capaces de recomponer y también reconstruir, reponer todas las células dañadas, todas las neuronas que un enfermo de Alzheimer necesita para recuperar su salud mental. Y esto es lo maravilloso, hermanos, de lo que estamos hablando y que por la gracia del Padre he recibido para comunicarlo. Dios Padre, así como en el cielo se hace tu maravillosa, perfecta y agradable voluntad, te pido, te ruego, que se haga también aquí en la tierra de los que viven, en la tierra del olvido, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Te adoro, Padre, y te doy la gloria. Revelación por el Espíritu de la Palabra y revolución, recuperación por la renovación de las neuronas. Nuestro cerebro humano, el pequeño universo, aproximadamente con 1 kilo de peso. Supongamos que te dan una noticia. Te ha tocado el gordo de la lotería. Entonces el cerebro recibe un impacto emocional de alegría. Y por ese impacto el cerebro libera una química y segrega una sustancia, un torrente de serotonina por todo el cerebro. Y este lo transfiere por el torrente sanguíneo a todo el organismo, produciendo gozo, euforia, inmensa alegría, paz, felicidad. Se acaban las deudas, la miseria, la pobreza y comienzas a pensar en planes de futuro feliz, puesto que la serotonina es un componente que el cerebro libera para producir gozo, alegría, felicidad, bienestar. No obstante, son de las neuronas de lo que vamos a estar tratando, puesto que es lo que un enfermo de Alzheimer necesita para recuperar su salud mental. En el cerebro humano está el estado subconsciente, el inconsciente y el consciente. Como todos sabemos, el consciente es el estado real donde estás despierto y vives y te mueves, ejerces, tienes actividades, piensas, tomas decisiones, emociones, sentimientos, estás consciente en la vida real. Inconsciente es cuando, debido a un impacto, un golpe en la cabeza, pierdes temporalmente tu estado consciente. Y el estado subconsciente es cuando estás en sueños, durmiendo. Como todos sabemos, el cerebro está dividido en dos partes, unido por un puente. Está el hemisferio izquierdo y está el hemisferio derecho. Tengo que decir que nuestro cerebro recibe órdenes y da órdenes. Es decir, nosotros tenemos cierto control en nuestro cerebro, en este caso, cuando tomamos una decisión basada en un pensamiento, cuando queremos articular palabras, cuando queremos hablar, cuando queremos ver, cuando queremos mover nuestros miembros, cuando queremos andar, cuando queremos realizar las actividades diarias de la vida.
Por otra parte, el cerebro tiene autonomía, su propio control, en el cual nosotros no intervenimos. Es su propio control. Él controla por sí mismo la propia función orgánica del cuerpo. Regula y envía órdenes. Envía órdenes a nuestras glándulas para que segreguen las sustancias que necesitan nuestro bazo, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro sistema circulatorio, nuestro aparato digestivo, nuestro aparato respiratorio. Es él el que toma el control por sí mismo. Cuando detecta que ha penetrado en el cuerpo un germen, un virus, una bacteria, él mismo toma el control enviando al sistema inmunológico defensivo para que los glóbulos rojos y blancos actúen. Atrapan al germen, al virus o a la bacteria con un sinfín de glóbulos rojos y blancos, lo atrapan, lo matan y lo destruyen para impedir que se propaguen por el cuerpo y pueda afectar al cuerpo, matar o destruir el cuerpo. Cuando sufres una cortada, el cerebro da órdenes a las plaquetas para que vayan todas en función, recorran por las arterias, lleguen al lugar de la cortada y forman una costra para impedir la penetración de un germen, un virus, una bacteria, un patógeno, un tétanos y así evitar la infección de dichos gérmenes. Reparan y curan la cortada, la herida, formando esa costra, que son múltiples plaquetas para curar la herida, cerrarla, restaurarla. Ese es el control independiente que el cerebro actúa sin nuestro consentimiento para bien del propio cuerpo. Por tanto, pon atención a las dos claves que el Señor, por su amor, su gracia y su misericordia, me concedió esta revelación para el tratamiento y la sanidad del Alzheimer. Meditando en la palabra, en el Salmo 88:12, hay una súplica por la liberación de la muerte, y dice: ¿serán reconocidas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Noten, tierra del olvido. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14-15, nos muestra: así dice el Señor: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios oye la súplica por la liberación de la muerte en esta tierra del olvido, y el deseo de su inmenso amor de rescatar a toda la humanidad de esta tierra del olvido. Noten ahora cómo responde la Biblia, la palabra de Dios, Dios hablando. En el Salmo 104:34, dulce será mi meditación en tu palabra. Cuando vamos al libro de Moisés, cuando libertó al pueblo de Israel y anduvieron por el desierto, no tenían agua, llegaron a Mara, donde allí había muchas aguas para que el pueblo calmase su sed, pero no pudieron beberla, ya que el agua no era potable, eran amargas, estaba enferma. Entonces Moisés, con un acto de fe, cortó el árbol y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron, fueron potables, dejaron de estar enfermas. La expresión que se volvieron dulces, aguas sanas del pueblo pudo beber y saciar su sed. Entonces el salmista dice: dulce será mi meditación en tu palabra. Usted, al igual que Moisés, debes de hacer un acto de fe y arrojar sobre el estanque de su mente cerebral el árbol de la palabra de la vida para endulzar, sanar las aguas amargas. Es decir, que al meditar en la palabra y memorizándola, las aguas neurales del cerebro se sanan. Por tanto, meditar en la palabra del Señor se va produciendo el cambio, comienzan a sanarse. Nos sana nuestra mente, nuestro cerebro, combinándolo con la expresión de San Pablo, orar en el Espíritu.
es el lenguaje del Espíritu, las lenguas. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2 y verso 15. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, oraré con el entendimiento. En el capítulo 8 de Romanos, verso 26, nos dice la Biblia: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Noten, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son los gemidos del Espíritu. Orar en el Espíritu con gemidos indecibles. Romanos 8, 22, 23 nos muestra: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Oración gimiendo en el Espíritu nos muestra a una mujer embarazada, gimiendo cuando va a dar a luz a su hijo, una nueva criatura, una nueva vida. Es el gemido de la oración en el Espíritu, con gemidos indecibles en el lenguaje divino. Nos dice San Pablo: ¿qué pues? ¿Oraré con entendimiento? Oraré con el Espíritu. Cuando oras con tu entendimiento y después pasas a orar en el Espíritu, es como el filtro de agua purificadora que pones en tu grifo. Lo pones y al hacerlo, todas las impurezas de tu carne emocional, toda la cal de oración religiosa pasa por el filtro. Después tomas tu vaso de agua y el agua es más limpia, más pura. Así pues, cuando pasas de tu oración con entendimiento a la oración en el Espíritu, tu oración que llega a Dios es oración pura. Cuando oramos con el Espíritu, cuando oras con el Espíritu, es la oración de intercesión gloriosa y poderosa que Dios nos ha concedido, pues Dios mismo, en el Espíritu Santo que habita dentro de nuestro espíritu, es Él el que intercede por nosotros mismos. Segunda de Corintios 5:20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y al igual que Jesucristo oraba e intercedía al Padre por nosotros, San Juan 17 y Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pues ahora que Dios mismo, que habita dentro de nosotros por su Espíritu que nos ha dado, es Él el mismo Dios que intercede por nosotros mismos con gemidos indecibles. Quiero matizar algo por si alguien lo ignora. San Pablo nos insta a orar con el Espíritu, y no debes hacerlo solo cuando tienes un rato de emoción o un momento de euforia en el culto o en tu casa, o en un momento de tristeza o de pena. Es algo que tenemos que practicar siempre que estemos orando. Debemos de estar orando en lenguas en el Espíritu. Así mantenemos una comunión íntima y constante siempre con el Señor. Pero en este caso que nos ocupa, es una de las dos claves bíblicas y espirituales del tratamiento para curar el Alzheimer. Y lo mínimo que debes de orar diariamente es 1 hora, hora y media, y si es más, mejor. Ora, por tanto, en el Espíritu todo lo que puedas, y contra más, mejor. Orar en el Espíritu es algo sobrenatural, pues la Biblia dice que nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y entonces ocurre algo maravilloso en nuestro cerebro. Al combinar la meditación de la palabra con orar en el lenguaje divino del Espíritu,
Nuestro cerebro, el cerebro, no sabe detectar lo que está ocurriendo, no puede procesar lo que está sucediendo, pero intuye que algo divino que no es de la tierra le está invadiendo, porque no es humano, para él es un misterio, no es de la tierra, no es físico, no es fármaco ni medicina, no lo entiende, no puede procesarlo, es una locura, y entonces el propio cerebro toma una decisión, da la orden de liberar a esa parte misteriosa que hay en el cerebro para que segregue esa química, lo activa y entonces se produce lo maravilloso, que desborda un torrente de millones de neuronas por todo el cerebro, produciendo una sensación jamás sentida, ni vivida ni experimentada antes, viendo que la persona que sufre de Alzheimer por sus pocas neuronas que le quedan, reciba en su propio cerebro un torrente de millones de neuronas, que entonces es cuando recupera su memoria, su estado de salud, y sus aguas amargas, enfermas, se vuelvan dulces. Oh, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Espíritu Santo. Oh, Isaler seriesen, y casti, tarde, iscale cadayabacatandi a la yarte. Es el impacto emocional que recibe el cerebro y no porque le haya tocado la lotería, es el impacto emocional por la acción del Espíritu Santo, hablando un lenguaje desconocido, misterioso y divino. El cerebro recibe ese impacto emocional y al no saber procesarlo, libera esa parte del cerebro que está inactiva por largo tiempo. Ahora es activada por el poder supremo, espiritual y divino de la oración en el Espíritu, combinándola con la meditación en la palabra del Señor. Por tanto, te insto, te pido, por las misericordias eternas del Dios vivo y verdadero, el que nos ama con amor eterno, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu, combínalo con la meditación de la palabra, dedícate a la palabra, ora en el Espíritu, no lo dudes, ten fe, ora en el Espíritu, hasta que el cerebro dé la orden para que se active esa parte cerebral y libere esa química neural tan necesaria. Ponga atención porque esto le va a ayudar. Libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. La palabra divina del Señor, oída, leída, guardada, obedecida, juntamente con la oración en el Espíritu, es poderosa para liberar la química neural cerebral. Y esta es la segunda clave, que está confirmada en San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, noten, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Daros cuenta que nuestro amado Señor Jesucristo declaraba a sus discípulos en el tiempo presente lo que el Espíritu Santo haría en el futuro, recordando las palabras del pasado. El Espíritu Santo os hará recordar todas las cosas. Por tanto, hermanos y hermanas, en la fase inicial primera o en la segunda fase de padecer el Alzheimer, Dios no falla. En segunda del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3, nos dice que somos participantes de la naturaleza divina y nos dice en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen, fijaros, a la vida nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y es
excelencia, las que pertenecen a la vida, nos han sido dadas, y vamos a seguir las indicaciones de San Pablo, que nos dice que pues oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Cuando alguien ora en el Espíritu, habla misterio, es un misterio. Así que mi recomendación es que lea la Biblia, la palabra del Señor, día y noche, y medite en ella, como Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versos 7, 8 al 9, donde nos dice: Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Combinando con orar en el Espíritu, en el lenguaje divino, media hora por la mañana, media hora por la tarde, media hora por la noche, todos los días, como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y San Judas, verso 20, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Verá usted cómo ese impacto emocional, juntamente con la meditación de la palabra, que es espíritu y es vida, que el cerebro no va a tener más remedio al no saber procesar todo esto, que no viene de la carne, sino que viene de la fe, del espíritu y de la palabra viva, y es sobrenatural. No va a saber detectarlo, no va a saber procesarlo, no le va a quedar más remedio que es activar esa parte oculta y misteriosa del cerebro para que lo procese, y al hacerlo liberar millones y billones de neuronas de la orden que se van a repartir por el cerebro, y cientos de miles de serotonina que va a producir gozo y alegría a tu vida. Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Está en usted que cambie la tierra del olvido por la tierra de los vivientes. Salmo 116, verso 8, verso 9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Por tanto, tienes que hacer tuyo el Salmo 118, verso 17. No moriré, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Y al aumentar tus neuronas por la acción del Espíritu Santo por el lenguaje divino, también aumenta de una forma maravillosa tu inteligencia, pues el coeficiente normal neural intelectual está en los 85 puntos. Oren Extau alcanzó 230 puntos y William Schiller a los 19 años alcanzó 300 puntos, y a la edad de 9 años aprendió 9 idiomas, y a los 19 años aprendió 40 idiomas. Y ese es el coeficiente intelectual neural que se sepa que el hombre ha alcanzado, 300 puntos. Y hablo de un hombre que carecía de la gracia divina del Señor y del poder de la unción del Espíritu Santo. Y yo les quiero demostrar bíblicamente que Adán, cuando fue creado por el Dios Todopoderoso, tenía un cuerpo inmortal, mas no glorificado, y al ser creado por el Dios Todopoderoso, fue hecho, creado perfectamente perfecto y en perfecta perfección, puesto que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y si hacemos una valoración entre 85 a 300, Adán poseía un coeficiente mental, neural, más allá de toda la realidad física existencial, puesto que estaba al máximo de su capacidad neurocerebral, pues él se encargó de poner nombre a todos los animales y seres vivientes de la tierra, puesto que su memoria neural estaba al máximo. Ahora bien, al pecar desobedeciendo contra Dios, puesto que Romanos capítulo 5 versos número 12 nos dice
que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, por el pecado de desobediencia, perdió la imagen y semejanza divina. Su relación con Dios quedó rota y se desconectó su coeficiente máximo intelectual neural por su pecado. La buena noticia es que todo lo que en Adán perdimos, en Cristo lo recuperamos. El eslabón perdido, pues la Biblia hace una declaración maravillosa para los que estamos en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Piensa en esto. Nuestro amado Señor Jesucristo, en su cuerpo humano, en el cual fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15, Él poseía el 100% de su capacidad neurocerebral, coeficiente intelectual. Piensa en esto. Si Adán, por el pecado de desobediencia, perdió la imagen y semejanza divina, su relación con Dios quedó rota y se desconectó su coeficiente máximo neural intelectual por su pecado, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede suceder cuando el apóstol San Pablo declara en el libro de Efesios capítulo 1 y verso 7 y verso 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede suceder cuando Primera de Corintios capítulo 1 verso 30 nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención? Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. En Primera de Corintios el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 14 verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, esto es, te construyes, te vas construyendo, pues eres edificio de Dios, cada vez te haces más grande, más alto. Al hablar en lenguas, en el lenguaje divino, al igual que una batería, te cargas con el poder de Dios en tu espíritu. Cuando hablas en lenguas, en el lenguaje divino, por la acción de intercesión del Espíritu Santo, Él manda a tu mente que vuelva a tu estado original que perdió en Adán. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 12 en adelante, la unidad del Espíritu, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes. Y otra declaración maravillosa de Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 verso 6 en adelante. La revelación por el Espíritu de Dios. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido,
nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, una pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco conoció nadie las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Miren el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, porque, una pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Glorioso. Miren, hermanos y hermanas, estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, que son las que Dios ha preparado para los que le aman, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Noten esto ahora, céntrense. Hay una pregunta, verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es decir, en otras palabras, para poder entenderlo, usted que me está escuchando no puede saber las cosas que hay dentro de mí, lo que pienso, lo que me gusta, lo que no me gusta, mis planes, mis propósitos, mis decisiones, cómo soy en realidad. Solamente lo sé yo, como está escrito, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Solamente puedo saberlo yo, usted no puede saberlo, a no ser que yo a usted se lo transfiera de mi espíritu a su espíritu. Si por lo más remoto, cosa que es imposible que eso podría llegar a ocurrir, tan solamente lo digo, lo uso como un ejemplo para que lo podamos entender. Pasarle toda mi esencia interior a su espíritu. Lo que hay dentro de mí, lo que me gusta, lo que no me gusta, mis planes, cómo pienso, mis propósitos, mis decisiones, mi manera de pensar, quien yo soy en realidad. Todo lo que hay dentro de mí, usted podría conocerlo si yo desde mí se lo transfiero a usted, a su espíritu, a su persona. Entonces usted podría saber las cosas que hay en mi interior. Así, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero el verso 12 es maravilloso, porque miren lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que Dios, Él nos ha transferido de Él a nosotros su Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La esencia del misterio del Dios Creador Todopoderoso, el Dios de la eterna eternidad, el Dios que en el principio de Génesis creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, los mares y todo lo que en él hay, la tierra y su plenitud y todo lo que existe, el Dios que cuelga la tierra sobre nada, el Dios creador del infinito y vasto universo, de los cientos de miles de millones de galaxias, de millones y billones y trillones de estrellas en el vasto e infinito universo, de todos los planetas que conocemos y desconocemos, aún desconocidos. El Dios que por amor a toda la humanidad quiso morir en la cruz y resucitó. Y Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dijo y exclamó: muerte, yo soy tu muerte; sepulcro, yo soy tu victoria. Del Dios sempiterno, que no tiene principio de días ni fin de días, desea revelarnos el misterio de su divinidad. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Véngase conmigo al libro de Efesios capítulo 1, verso 15 hasta el 23, para que sepamos lo que Dios nos ha transferido, lo que nos ha concedido. Dice San Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, verso 17 del capítulo 1, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. 1. Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. 2. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Supereminente es poder sin límite. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 3. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Detengámonos aquí un momento de respiro, porque esta declaración es tan sumamente gloriosa que tenemos que asimilarla profundamente en el espíritu, con una mente renovada en Dios. Pues tienes, tengo, tenemos la plenitud de Dios que habita dentro de nuestro espíritu, ya que somos el templo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Hay una pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Si yo ahora haría una pregunta, todos posiblemente levantarán las manos o lo dirían amén para confirmarlo. Esta es la pregunta: ¿cuántos tienen espíritu? Otra vez: ¿cuántos tienen espíritu? Nuevamente: ¿cuántos tienen espíritu? Si has respondido amén, estás equivocado, pues tú no tienes espíritu. Eres un espíritu que habitas dentro de un cuerpo. Eres un espíritu. No tienes espíritu, eres un espíritu. Veamos, para aclarar esto. Tú, hermana, tienes pelo largo, pero no eres pelo. Tú, hermano, tienes bigote o barba, pero no eres bigote, no eres barba. Entonces, tú no tienes espíritu. Eres un espíritu que habitas dentro de un cuerpo físico humano. En Génesis, capítulo 1, verso 26, nos dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese era el propósito, el plan y deseo de Dios. Luego en Génesis capítulo 2, verso 7, nos enseña la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces tienes cuerpo, pero eres un espíritu que habita dentro de tu cuerpo. Por otra parte, veamos ahora 1 Corintios 6, 16.
analogía para centrarnos en el verso 17. No obstante, el verso 16, San Pablo hace alusión como referencia a Génesis 2:24, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, digámoslo de este modo: ¿o no sabéis que el que se une a una mujer, un cuerpo, es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bien, ahora sí os pregunto, ¿cuántos cuerpos tiene un cuerpo? Piensa en esto. ¿Qué dice tu mente? ¿1, 2? ¿No sabes? Bien, pues te diré, ¿cuántos cuerpos tiene un cuerpo? 1. El que se une a su mujer, un cuerpo es con ella. Aunque hay dos cuerpos, uno, mujer y hombre, Dios lo declara como uno. Escucha por tanto el verso 17. Y el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuántos espíritus tiene un espíritu? 1. Aunque hay dos espíritus, que es el Espíritu de Dios y mi espíritu, unidos, la realidad de Dios lo declara uno. Esto es glorioso. El que se une al Señor no son dos espíritus. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Dios en el Espíritu Santo ha venido a nuestro espíritu, se han unido y no somos dos, somos uno. Hay una fusión de mi espíritu con el Espíritu Santo. Puedes llegar a tener un nivel tan sumamente glorioso que ya no eres tú quien decide Él por ti. Ya no eres solamente tú el que piensa, tú piensas con Él y Él piensa contigo. Ya no eres tú solamente el que actúas, Él actúa contigo. Ya no eres tú solamente el que siente, Él siente contigo. Te conviertes en el adorador que Él busca para revelarle secretos muy guardados y cosas muy escondidas, para no moverte solamente ya en las áreas físicas, sino que te mueves en las áreas del espíritu. Lo que Él siente por la gente también lo vas a experimentar tú sintiendo tú lo mismo. La Biblia nos enseña, haya en vosotros pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no somos dos, somos uno, actuando juntos. Y las promesas de Jesús se cumplan y se manifiesten a través de nuestra vida. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que yo haréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué obras? Cristo sanaba enfermos, echaba fuera demonios, los sordos oían, los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los muertos resucitaban, detenía al viento y al mar embravecido, andaba sobre las aguas. Sí, Pedro andó sobre las aguas. Y no tan solamente eso, que él dijo, y mayores obras que yo haréis, porque yo voy al Padre. Y cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nos envió la promesa que él dijo estando en vida, os enviaré al Espíritu Santo. Y los discípulos, estando con Jesús, hacían las obras que Él dijo que harían. Pero las obras mayores que Él dijo que vosotros haréis, esas se iban a manifestar cuando el Espíritu Santo vendría. Y entonces obras mayores que yo haréis. Y nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y no somos dos, somos uno. Esto es gloriosísimo, hermanos y hermanas. Habita Dios mismo dentro de nosotros, su plenitud, y Dios no da el Espíritu por medida, es sin medida. Vivir en obediencia, vivir en santidad, es lo fundamental. Ser un adorador, tener un evangelio no de religión, sino de relación con Dios, continua y constante. Entre sacar lo precioso de lo vil, como dijo Dios a Jeremías, si te convirtieres serás como mi boca. ¿Qué cosas hace la boca de Dios?
Lo dejo como pregunta para que pienses en ello. Ay, hermanos, hermanas, Iglesia, ignoramos el enorme potencial que tenemos en Dios. Te diré que potencial es todo lo que ya somos en Cristo, todo lo que ya eres en Cristo y que todavía no se ha manifestado y está esperando que te des cuenta de ello para que lo actives. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2 y verso 20, nos declara: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Unción es la acción de la manifestación de Dios en la tierra a través de ti. Así que como Pablo rogaba, Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y como dice Efesios capítulo 3 verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa y se manifiesta a través de nuestra fe confesada, pues el poder, la energía, la creencia de nuestro corazón se libera por fe a través de nuestra boca. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por tanto, no debemos de errar ignorando las Escrituras, debemos de conocer las Escrituras y el poder del Señor. Jesús también dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para todas aquellas personas que escuchen esta enseñanza, y si es un pariente el que padece esta enfermedad, y él no puede seguir estos pasos de indicaciones, practicando estas claves de Dios, acuda a una iglesia cristiana evangélica y siga sus recomendaciones para saber cómo recibir a Jesucristo como su Salvador, pues no les podrá funcionar a menos que entreguen su vida a Jesucristo y lo hagan Señor y dueño de sus vidas. Entonces puedes tener la plena seguridad de que Dios va a obrar también en su vida. O hágalo usted mismo, entregue su vida a Jesucristo, porque lo ama con amor inalterable, profundo, inmenso. Jesús en la cruz murió por usted, derramó sangre por usted. Recíbalo en su corazón como su Salvador. Confiese con su boca que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre y crea en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Confiésese delante de Jesucristo como pecador y arrepiéntase de todos sus pecados, puesto que la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y al hacerlo, Jesús le promete que el Espíritu Santo vendrá a su vida. Y el don del Espíritu Santo se manifestará en su vida por fe, y tendrás la maravillosa experiencia de conocer a un Dios personal y por su familiar, debido a la imposibilidad de practicar estas claves divinas del Señor. Usted mismo podrá hacerlo sobre Él, manteniendo contacto físico con su familia, con su pariente enfermo. Ore al Señor con su entendimiento, y seguidamente ore en el Espíritu a su oído, y háblele de la Biblia, de la palabra de Dios, puesto que Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Va a traspasar todas las fronteras de lo físico, llegando al lugar de origen de enfermedad para sanar, puesto que la Biblia declara en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que no hay cosa creada que en su presencia no sea manifiesta. Antes bien,
Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hágalo, siga las indicaciones sobre su pariente enfermo, porque Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, dando a entender que esa iba a ser la manifestación del Espíritu Santo. Y entonces, en el poder de la intercesión, de oración con el Espíritu, fluirá hacia su pariente enfermo todo ese potencial divino. Y finalizo esta enseñanza dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, deseándote y esperando en fe tu pronta recuperación. Sí, porque sus promesas son sí y amén, pues te digo en el nombre del Señor que aún no es el fin. Practica esta enseñanza para que puedas por fe comprobar cuáles son los buenos resultados que Dios el Señor promete en las Santas Escrituras. Sigue las instrucciones que has escuchado en esta enseñanza para que compruebes la voluntad del Señor agradable y perfecta, pues su voluntad es sanar a todos los enfermos. En las llagas de Jesucristo y por sus heridas tenemos la promesa de la sanidad completa, pues aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según Efesios capítulo 3, verso 20. Y Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y el libro de Colosenses capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Jesucristo dijo en San Juan 19:30, consumado es, la deuda está pagada. Y le doy las gracias a nuestro Dios de que, a pesar que han sido más de 90 días de arduo trabajo que me ha llevado materializar en este CD esta revelación, la podía haber recibido cualquier siervo, hermano o creyente en Cristo. Y puesto que a Dios le ha placido concederme esta gracia, yo me siento por ello muy bienaventurado. Y como dijo el apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y os deseo que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, os llene por completo de fe, de esperanza y de amor. Te dejo mi número de contacto por si me necesitas, no dudes en llamar. 612-288-093. Bendiciones.